Resumen de la Biblia del libro Filipenses. Parte número 2. Gozo en medio de las circunstancias. Capítulo 1, versículo 12 al 30. Introducción. Bienvenido a este tiempo especial de meditación y enseñanza bíblica. Hoy continuamos nuestro recorrido por el maravilloso libro de Filipenses, una carta escrita desde la prisión, pero llena de luz, esperanza y profunda confianza en Dios. En este episodio nos enfocaremos en los versículos del capítulo 1, del 12 al 30, donde encontramos uno de los testimonios más extraordinarios del apóstol Pablo, el testimonio de un hombre que, aún entre cadenas, continúa brillando con el gozo del Señor. Pablo no escribe desde comodidad ni desde triunfo humano, escribe desde una celda. Sin embargo, sus palabras no reflejan derrota, amargura ni desesperación. Reflejan seguridad, paz y alegría en Cristo. Aquí vemos a un siervo de Dios que entiende que su vida no está controlada por Roma, por las circunstancias ni por el sufrimiento, sino por el propósito eterno de Dios. Sus cadenas no frenaron su fe, no apagaron su llamado y no detuvieron el plan de Dios. Al contrario, se convirtieron en instrumento para que el Evangelio avanzara con más poder. En este pasaje descubriremos que, aunque las cadenas de Pablo eran reales y visibles, su corazón era completamente libre. Veremos cómo su encarcelamiento, en lugar de limitar la obra de Dios, la impulsó y la llevó a lugares que quizás nunca hubiera alcanzado en libertad. Aprenderemos que cuando Cristo es el centro absoluto de nuestra vida, las circunstancias no determinan nuestro gozo. Las pruebas no definen nuestra fe y la presión externa no puede apagar la esperanza interna que Cristo produce. Este es un mensaje profundamente desafiante, porque nos invita a mirar nuestras propias situaciones difíciles desde la perspectiva de Dios. Nos enseña que, aun en medio del dolor, la incertidumbre o las luchas, podemos permanecer firmes y confiados, sabiendo que Dios sigue obrando, guiando y usando cada detalle para su gloria. Prepárate para recibir una palabra que confronta la mente, fortalece el espíritu y nos llama a vivir una fe madura, valiente y completamente centrada en Cristo, nuestro mayor gozo y propósito eterno. Gozo en medio de las circunstancias. Pablo comienza afirmando algo sorprendente y profundamente inspirador: aunque está preso, el Evangelio sigue avanzando. Humanamente, el encarcelamiento significaba limitación, silencio, derrota. Sin embargo, en las manos de Dios, aquello que parecía una tragedia se convirtió en una oportunidad gloriosa. Pablo entendió que sus cadenas no eran una señal de fracaso, sino parte del propósito de Dios para extender el mensaje de Cristo. Lo que muchos pudieron ver como el final del ministerio, en realidad se transformó en una nueva etapa de expansión del Evangelio. Sus cadenas no fueron un obstáculo, fueron una plataforma. En lugar de apagar su voz, la hicieron resonar con más fuerza. El Evangelio comenzó a penetrar lugares donde quizá nunca habría llegado: los guardias del palacio, los funcionarios del gobierno romano, personas influyentes que jamás habrían escuchado a un predicador callejero. Ahora estaban escuchando a un prisionero lleno de fe. Cada guardia que custodiaba a Pablo escuchaba de Cristo, y cada palabra que él compartía se convertía en semilla de esperanza. La prisión no detuvo el propósito de Dios. Lo que para el mundo representa fracaso, para Dios puede convertirse en estrategia divina. Pablo nos enseña que Dios no está limitado por paredes, cadenas o circunstancias adversas. Él obra en medio del dolor, trabaja en medio de la adversidad y usa incluso aquello que no entendemos para cumplir su plan perfecto. Cuando nosotros vemos barreras, Dios ve oportunidades. Cuando vemos finales, Dios ve comienzos. Cuando sentimos debilidad, su poder se perfecciona. Aún más impresionante es que la valentía de Pablo inspiró a otros creyentes. Muchos hermanos, al ver su firmeza y convicción, cobraron ánimo para predicar con mayor valentía. Sin embargo, no todos lo hacían con corazón puro. Mientras algunos predicaban a Cristo con sinceridad, otros lo hacían con intenciones equivocadas, motivados por envidia, celos o rivalidad, intentando quizá opacar la influencia de Pablo. Pero en lugar de ofenderse o desanimarse, Pablo responde con una actitud extraordinaria. Cristo es predicado, y en esto me gozo. Su alegría no dependía de quien recibiera reconocimiento, ni de su propia comodidad, ni de su reputación personal. Su único interés era que Cristo fuera anunciado. Este corazón humilde, desinteresado y totalmente enfocado en el Evangelio nos confronta.
Nos enseña que el ministerio no es acerca de nosotros, sino de Cristo. Nos invita a abandonar el ego, el orgullo y las comparaciones, para vivir con una perspectiva eterna donde lo más importante es que Jesús sea conocido. Y entonces, Pablo declara una de las palabras más profundas de toda la Escritura. Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Para Pablo, Cristo no era solo parte de su vida, Cristo era su vida entera. Vivir significaba servir, honrar, amar y obedecer a Jesús. Todo lo que hacía, todo lo que sufría, todo lo que esperaba, tenía a Cristo como centro. No vivía para sí mismo, ni para logros personales, ni para reconocimiento humano. Vivía para la gloria del Señor. Y morir no era pérdida, era ganancia. Morir era el encuentro definitivo con aquel por quien había vivido. Era dejar el sufrimiento para estar en la plenitud de la presencia de Dios. Sin embargo, mientras permaneciera en esta tierra, Pablo comprendía que tenía una misión. No se enfocaba en escapar del dolor, sino en cumplir el propósito. Sabía que su vida aún era necesaria para fortalecer la fe de la Iglesia, animar a los creyentes y hacer avanzar la obra de Dios. Por eso exhorta a los filipenses a permanecer firmes. Les llama a vivir de manera digna del Evangelio, a mantenerse unidos en espíritu, a no dejarse intimidar por la persecución ni el sufrimiento. Les recuerda que sufrir por Cristo no es señal de derrota, sino parte del privilegio de seguirle. El sufrimiento no destruye la fe, la purifica, no debilita al creyente, lo fortalece, no apaga la esperanza, la hace más real. En este pasaje vemos a un Pablo lleno de convicción, madurez espiritual y pasión profunda por el Señor. Vemos una fe que no depende de las circunstancias, sino de Cristo mismo. Vemos el ejemplo de una vida entregada completamente a Dios, un corazón que vive no para sí, sino para la gloria de aquel que lo llamó. Conclusión. Filipenses 1, versículo 12 al 30 nos enseña que el gozo verdadero no nace de situaciones favorables, sino de una vida completamente rendida y centrada en Cristo. Pablo nos recuerda que la alegría del creyente no depende de la libertad física, del éxito humano ni de circunstancias perfectas, sino de saber que Cristo está obrando, aun cuando nuestras circunstancias parecen contrarias. Él nos muestra que, aun en medio de cadenas, Dios sigue moviéndose con poder. Nada detiene su propósito. Nada limita su plan. Nada puede apagar la luz del Evangelio cuando Cristo es nuestra razón de vivir. Este pasaje nos invita a ver la vida desde la perspectiva del cielo. Nos enseña a confiar cuando el camino no es claro, a creer cuando la respuesta parece tardar y a permanecer firmes cuando el corazón es probado. Dios transforma pruebas en testimonios, luchas en oportunidades y dolor en propósito eterno. Cuando nuestra fe está en Cristo, cada situación, aun las más difíciles, se convierte en un escenario donde su gloria puede ser manifestada. Pablo también nos desafía a vivir una fe valiente, madura y comprometida. Una fe que no retrocede ante la oposición. Una fe que permanece firme, aun cuando otros dudan. Una fe que refleja unidad, integridad y convicción en un mundo que necesita ver la esperanza real que solo Cristo puede dar. Este pasaje nos llama a vivir con pasión, a defender el Evangelio con amor, y a recordar que nuestra vida tiene sentido solo cuando Cristo es el centro. Que estas palabras nos inspiren a vivir con la misma convicción de Pablo. Vivir para Cristo. Confiar en Cristo. Honrar a Cristo. Y tener presente que, pase lo que pase, mientras Cristo sea nuestra vida, siempre habrá esperanza, siempre habrá propósito y siempre habrá gozo. Gracias por acompañarnos en este episodio. Que la gracia, la paz y el gozo del Señor Jesucristo llenen tu corazón, renueven tu confianza y fortalezcan tu fe para seguir adelante con valentía y esperanza. Amén.